El rompeolas, dulce como la vida, salado como el mar. Bueno, dulce como la vida y salado como el mar, ¿eh? Es una frase de la movida madrileña, ¿no? Pero bueno, es perfectamente adaptable, ¿no? Bueno, vamos a cambiar, vamos a seguir adelante con el programa. Vamos a hablar ahora con Enrique Betancur, es un compañero periodista que trabaja el otro día. Bueno, ya llevo mucho tiempo detrás de él, pero no había tenido la oportunidad de hablar con él. Vamos a tenerlo hoy. Y había sacado hace unas semanas un artículo hablando de que, bueno, de que Canarias merecía estar a la misma altura del resto de las comunidades españolas históricas, ¿no? Y bueno, ayer también sacó un tema sobre el nacionalismo interesante que podemos comentarlo a lo largo de la entrevista. Enrique, buenos días. Gracias por la llamada. Hombre, no, gracias a ti por estar ahí. Oye, no sabes tú las veces lo que yo te estaba buscando y no te encontraba. No, estaba en la clandestinidad, ¿eh? No, sí. No, en la clandestinidad hemos estado mucho, ¿no? Y seguimos. Enrique, ¿por qué dices tú que Canarias debe estar a la misma altura de las comunidades históricas? Porque aquí se habla de Cataluña, se habla de Euskadi, o se habla de Galicia, pero de Canarias poco se habla en eso. ¿Tú qué dices? Sí, porque creo que el debate está un poco sesgado. Quiero decir, se utiliza como criterio aquellas comunidades autónomas que lograron tener estatuto antes de la Guerra Civil, en la Segunda República, ¿no? Es verdad que esas la consiguieron, pero nosotros teníamos incluso presentado un proyecto de estatuto que no salió porque, por desgracia, para el conjunto de la ciudadanía, y yo creo que para el conjunto de Europa, porque fue un fenómeno que transcendía a nuestra frontera, pues llegó un golpe de Estado fracasado y una guerra civil. Si no hubiésemos sido comunidad histórica. Pero es más, si ponemos criterios de historicidad, Canarias tiene trato diferenciado del Estado por el hecho evidente de estar donde está desde prácticamente de la conquista, ¿no? Los reyes católicos ya tenían en mente que Canarias merecía o necesitaba un trato diferenciado, y a lo largo de la historia hemos tenido pues elementos específicos como los puertos francos en su momento, o como actualmente que tenemos desde el año 72, ya incluso en el franquismo, un régimen económico y fiscal que implica que tenemos diferencias en el plano económico, en el plano de fiscalidad, con respecto a las otras comunidades autónomas. Ya quisiera Cataluña tener un modelo tan diferencial como nosotros, o Galicia. Es verdad que los vascos y los navarros tienen un modelo fiscal propio, ¿no? Por lo tanto, creo que si se plantean debates como el que ha lanzado el señor Urkullu, pues me parece que es un poco restrictivo que diga que los únicos que merecen, digamos, un trato diferenciado por su carácter histórico son catalanes, vascos y gallegos, ¿no? Bueno, pero nosotros siempre lo han tenido, en fin, en el Extra Radio, ¿no? La segunda división. Sí. En la segunda división, claro. Mira, una cosa en la segunda división. Mira, una cosa, Enrique. Comentas tú ahora que si no hubiera sido por la guerra, dices tú, como que nosotros llevamos ya camino de haber tenido también, de haber estado en ese plano. Sí, hubiésemos sido hoy una comunidad histórica o una nacionalidad histórica. Por lo tanto, bueno, es un problema coyuntural de un conflicto que rompió con la democracia y por lo tanto impidió que se produjera esa situación, ¿no? Pero luego, si uno analiza la realidad, si hay comunidad con un diferencial mayor, en primer lugar, ¿por dónde está? Quiere decir, estamos a 100 kilómetros de las costas africanas, del continente africano, y estamos a 500 del continente europeo del que formamos parte políticamente. Tenemos, digamos, como un hecho esencial esa distancia, la propia insularidad, con 8 territorios habitados y lo que ello supone de mayores dificultades y mayores costes. Y tenemos, yo creo que además, una conciencia a veces difusa de ser un pueblo con sus diferencias, ni mejor ni peor que ningún otro, que quede claro. Pero sí que tenemos unas especificidades, una historia que no tienen otros pueblos que, por ejemplo, no se vieron sometidos a un proceso de conquista y colonización, que sí se vio sometida a Canarias, que supuso pues acabar con buena parte de la población indígena que aquí vivía, y por lo tanto, si uno mira al resto de la España, digamos, continental,
pues y nos ponemos con temas de diferenciales, nosotros lo tenemos bien claro, y de hecho se nos reconoce en nuestro estatuto, en nuestro REF, que si quiere después comentamos algunos elementos de él, y la propia Europa reconoce a Canarias como región ultraperiférica, y por eso permite una Europa que es profundamente homogénea en sus políticas, permite políticas diferenciales porque sabe que tenemos dificultades diferenciales. Y muchas veces, Enrique, esto no va sobre el papel, pero después a la hora de la verdad no es así, o por lo menos no se nos tiene en cuenta, ¿o qué? Es casi una lucha continua, quiero decir, es verdad que sí hay cosas que se cumplen. El tema de, por ejemplo, los presupuestos europeos tienen en cuenta la situación de nuestra comunidad y el resto de RUP. En el caso del Estado español, siempre hay una pelea sobre el cumplimiento no del REF, ¿no? Que a veces se producen situaciones lamentables, como ocurrió en la pasada legislatura con respecto a las producciones cinematográficas, ¿no? Que acabaron en un momento con esas deducciones que hacían más atractivo que la gente viniera a firmar a Canarias. Pero bueno, yo creo que eso es una batalla continua, ¿no? Pero sí que existen, digamos, unas normativas de obligado cumplimiento. En primer lugar, en la parte fiscal. O sea, ahí me sorprendió una vez, me encargó la revista Panenka, no sé si la conocen, una revista de fútbol, un reportaje sobre el fútbol canario, y cuando fui a emitir la factura, y emití la factura como la hago aquí, con un 7% de y me llamaron la atención desde la central de Panenka, que está en Barcelona, y dicen, no, es el 21% que es el IVA. Y yo les dije, a veces no valoramos eso, 3 veces más. Claro. Ahí pagan 3 veces más de imposición. Pasa luego en el plano... y él se queda alucinado entonces, ¿no? Sí, claro. A veces no nos cuenta de eso, ¿no? Y luego, la parte del resto económico, que a veces parece que no se sabe tanto, ¿no? Gracias al resto económico, que lo que hace, digamos, ayudar a equilibrar esos costes añadidos que supone la insularidad. Por ejemplo, usted y yo pagamos la misma factura eléctrica que paga un señor en Cádiz, cuando aquí producir electricidad es mucho más caro, porque se produce electricidad de manera insular, además, no como un modelo conjunto, salvo las otras tensuras que están unidas por cable, ¿no? Y eso significa que el Estado mete todos los años 400, 500 millones de euros para planificar, para que esa factura sea igual la nuestra que la de un ciudadano del Estado. Pasa con el tema del transporte. Si fuera por el 35% de descuento, sería mucho más difícil que los canarios moviéramos entre las islas. Claro. Cuando lo único que tenemos que hacer es barco o avión, no tenemos trenes entre Tenerife y Gran Canaria, entre Tenerife y La Palma, ¿no? Son medidas que nos igualan, ¿no? Y creo que... Y ahora, por ejemplo, Enrique, ya que estás sacando eso, la gente está cabreadísima, por ejemplo, con el tema de los precios de los billetes, por ejemplo, ahora que se acerca, por ejemplo, las Navidades y tal, es brutal. No todo el mundo puede ir o regresar a ver a su gente, ¿no? Yo lo sé por mis hijos que viven fuera y tienen que regresar, ¿no? Sí, sí. Hay un abuso por parte de las compañías aéreas que evidentemente cuando llegan picos como Semana Santa, el mes de agosto o Navidad, tiran para arriba. Por eso, en este caso estoy de acuerdo contigo, lo que decías antes, que a veces no solo lo que pone en el papel, sino por ejemplo, en el acuerdo sobre el 35%, dice claramente que el Estado tiene que vigilar para que las compañías, digamos... Enrique, perdona, no te muevas mucho porque está llegando la señal. Sí. El Estado tiene que vigilar y además se puede establecer, digamos, precios de referencia en determinadas líneas, ¿no? Por lo tanto, es mejor establecer. Yo creo que sí tendría que hacer poner precios máximos, de manera que no aprovechar las compañías en etapas como las próximas Navidades
para su beneficio. Claro. Enrique, ¿y qué tendríamos que hacer nosotros para que se nos valorara? Bueno, tú estás diciendo que sí, que tenemos otras ventajas también, pero ¿por qué? Porque yo creo que aquí viene un extraterrestre y me estoy acordando ahora con el dedo y mira de arriba y dice contra y ve el mapa del mundo y dice, oye, pues nosotros estamos muy alejados, estos no pueden estar igual que en el otro lado porque están muy alejados, ¿no? ¿Sabes? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que pero vamos, que se tiene que cuando se hablen de esas estructuras y esas comunidades, estemos nosotros, porque tenemos que estar, vamos, porque estamos totalmente diferenciados, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces es importante creérselo también, ¿no? Quiero decir, si uno mira los resultados de las últimas elecciones generales, las formaciones políticas que actúan, defienden digamos, modelos territoriales diferenciados, en el caso de Euskadi de manera clarísima, ¿no? Tienen un peso importante, tanto en las generales, por supuesto, las autonómicas que sacan casi el 65-70% de los votos. En Cataluña, en menor medida, eso les ayuda luego a tener una representación con capacidad de presión. Aquí ha pasado al revés. Aquí, digamos, los partidos que yo denomino canaristas, de obediencia canaria, llegaron a tener 4 escaños a principios de este siglo y durante algunas legislaturas. Eso ha desaparecido y la capacidad de presión... Bueno, aquí realmente, Enrique, sin ser la etapa aquella del pueblo canario unido, aquella etapa que pues, además se diferenció totalmente de también Gran Canaria, ¿no? De Tenerife, fue histórico aquello. Yo no, ¿cómo eso arrancó tanto? No sé. Bueno, porque se daban las condiciones. Se daban condiciones. En ese momento estábamos saliendo de una dictadura, había muchas ansias de libertad y además había muchas ansias de reivindicar lo canario, porque prácticamente, por ejemplo, que estuviera en esa etapa última del franquismo, las cosas de las islas ni formaban parte de los currículos educativos. No aprendíamos nada de historia, de geografía, de cultura, vinculado a nuestra tierra. En cambio, no sabíamos de memoria todos los ríos de España. Sí. Si quieres te lo digo. Y las comarcas también, ¿no? Sí. Yo creo que eso se juntó un fenómeno también sociopolítico, como fue el abandono de España del Sahara Occidental y su influencia en Canarias, la llegada de la Legión de Fuerteventura, el regreso de muchos canarios que trabajaban en el Sáhara, y una situación económica mucho más difícil que la actual, En este momento las cifras de paro probablemente duplicaban las que tenemos hoy o las triplicaban, ¿no? Las cifras de analfabetismo, en aquel momento teníamos casi un 12% de analfabetos. ¿Perdón, cuánto? 12%. 12%. En comienzos de la transición democrática, o sea que estamos, bueno, para quien tenga alguna referencia histórica, el sistema educativo, pues no había institutos en todos los municipios. Los centros escolares estaban desdoblados en mañana y tarde porque tampoco había plazas suficientes, incluso en los núcleos urbanos. Por supuesto que la red que tenemos hoy de centros de salud y hospitales no tiene nada que ver con lo que teníamos entonces. Entonces yo creo que hubo un momento muy reivindicativo, muy de defensa de lo nuestro, también de defensa de aspectos sociales. Luego las cosas se van normalizando. Afortunadamente en algunas cosas, sí, hubo un gran avance en educación en los años 80, con un esfuerzo enorme en infraestructuras y en contratación de profesorado. Pasó lo mismo en los 90 con la sanidad, con un crecimiento espectacular de centros de salud, hospitales, profesionales, etcétera. Y hoy nos enfrentamos a otros retos, creo yo. Yo creo que, por un lado, la buena gobernanza. Quiero decir, es muy bonito y muy bueno tener competencias sanitarias, educativas, medioambientales, creo que son fundamentales para el futuro de esta tierra, pero luego hay que ejercerlas bien. Y no siempre vale el recurso de que Madrid es responsable de todo. Porque yo a veces escucho discursos, estos días, por ejemplo, con situaciones como la de Cuna del Alma, donde hubo una gran movilización social exigiendo la paralización, y ahora es desde el propio gobierno de Canarias, no del gobierno de China ni el de Rusia, donde se están buscando fórmulas para volver otra vez a lo mismo. Sí. Tremendo, sí. Y mira, y eso en contraste, Enrique, por ejemplo, ya que lo estás contando,
y eso contraste con lo que está diciendo Europa, por ejemplo, que ya ha admitido el tema de salvar la tejita, que estaban justamente para defender el tema de cuna del alma. Pero bueno, también lo podemos ver en los hoteles de Fuerteventura. Así que hay muchas veces que tener nosotros la capacidad de gobernarnos, yo creo que es hasta peor. Y echamos mano al Estado, porque el Estado es el que único puede a veces parar el tema, ¿no? O sea, que nosotros mismos no damos soluciones, buenas soluciones a nuestro propio territorio. ¿O tú cómo lo ves? Hombre, hice lo de Fuerteventura por algún hotel que está construido en medio de las dunas, sí, que a mí me parece penoso, y cada vez que paso por ahí me produce una reacción negativa. Es verdad que luego se utiliza el argumento de los puestos de trabajo para evitar que se tire ese mamotreto que nunca debió construirse. Pero también es verdad, y para no hablar solo en negativo, que en muchas ocasiones hemos sido capaces de reaccionar. Yo recuerdo en los años 80, 90, las movilizaciones que se produjeron, por ejemplo, con respecto a Beneguera, en el sur de Gran Canaria, donde se pretendía hacer un macroproyecto urbanizador, y la gente lo sacó tanto en la calle como proyectando una ley de iniciativa popular, hasta que se logró su paralización a principios de este siglo, ¿no? Las profesiones petrolíferas, sí, es verdad, que nos aumentaron también en su momento, y hubo una reacción social, y al final, si quitamos algunas manifestaciones puntuales, como fueron las del tema universitario en los años 80, 70-80, las movilizaciones mayores que se han producido en Canarias han sido en defensa del territorio y del medio, y eso a mí me parece positivo. Eso es verdad. Que sea capaz de reaccionar para proteger su medio ambiente, para proteger su territorio, me parece un valor. Otras cosas que algunos prefieren otras cosas y especulan. Oye, ¿tú crees, Enrique, que en este caso, justamente en esa área, salemos? Sí, es verdad, solemos reaccionar bastante bien. Ahora se me está ocurriendo a mí, y pensando yo también, recordando lo de Beneguera que dices tú, lo del tema de Vilaflor, por ejemplo, en Tenerife. Aquello fue tremendo, fue la gente la que paró toda la historia aquella, ¿no? Y luego incluso en algunas islas, por ejemplo Lanzarote en un momento, luego se llevó también el debate en Canarias, ¿no? Con debates sobre hasta dónde se debería crecer en plano turístico, si se tiene que hacer de forma indefinida o hay que saber hacerlo de forma modulada. Eso llevó en su momento también a la aprobación de leyes como la directa. Sí, hola. No ocupar más territorio, sino reformar la planta existente. Y yo creo que hoy volvemos a tener ese debate, porque se unen muchos aspectos. Por un lado, el crecimiento demográfico, nuestro crecimiento, siempre hago la comparación con el País Vasco, ¿no? En este siglo hemos crecido medio millón de personas. Euskadi, que tiene una población similar a nuestra, ha crecido en 90.000. Esto es tremendo aquí. ¿Es sostenible ese crecimiento en el futuro? Que significa más colegios, más de sanitaria, más producción de agua, producción de electricidad, problemas de atascos en las carreteras. O sea, yo creo que tenemos que reflexionar y saber si vale la pena un crecimiento de ese estilo, que al final no beneficia al conjunto. Claro, está claro que el modelo hay que cambiarlo, pero por ejemplo, la palabra, ahora se le pone la palabra sostenibilidad a todo delante y para adelante, ¿sabes? Sí, hay que hacerlo, ¿no? No es solo decirlo. Sí. Pero al final, todo eso genera problemas de difícil solución. Los atascos en Tenerife tienen que ver con el modelo turístico exagerado que hay en la isla. El problema también del tratamiento de los residuos sólidos o de los vertidos al mar. Todo, y por supuesto el crecimiento en infraestructuras educativas, sanitarias y demás, está vinculado. Hay posibilidades de reflexionar y actuar. Yo creo que sí. Tenemos digamos, condiciones para hacerlo también. Ahora, también hace falta decisiones y voluntad política, ¿no? Y a veces no se producen. Sí, eso es verdad. Enrique,
yo quería hablar contigo, pero claro, ya se nos ha ido el tipo de abogado, ¿no? Pero mira, una cosa, quería hablar contigo de las diferencias, por ejemplo, que tú puedas palpar entre los diferentes nacionalismos, ¿no? Por ejemplo, sí. El concepto que puede tener el gallego, el concepto que puede tener el vasco o el catalán o nosotros, ¿no? Si nosotros, porque llevo toda la mañana, estamos hablando de conciencia medioambiental, de temas educativos, de patrimonios, en fin, y es para echarse uno la mano en la cabeza, ¿no? De la realidad que existe, ¿no? Entonces, el tema es así. ¿Por qué nosotros no conocemos tan poco? ¿Por qué no somos conscientes de tantas cosas? ¿Por qué ignoramos tanto? ¿No? Ignoramos nuestro territorio, ignoramos nuestras cosas. ¿Por qué? Sí, aquí se ha producido históricamente, ¿no? Que hace falta de conocimiento. Tampoco soy tan negativo. Quiero decir, yo recuerdo leer hace 2 años un artículo en un periódico local donde decía poco menos que la canariedad estaba en trance de desaparición, ¿no? Sí. Y luego uno mira y no sé cuántos grupos folclóricos hay en Canarias que están ensayando y trabajando todos los días. Clubes de lucha canaria, practicantes de la vela latina, Salto el Pastor. En el timple, no te cuento, hemos tenido una generación en los últimos 20 años, la mejor generación de nuestra historia, sin duda. Sí. Un instrumento que es absolutamente nuestro, es decir, si no lo tocamos nosotros desaparece, ¿no? En la gastronomía, un avance espectacular, cada vez mayor nivel, utilizando productos del país que son excelentes. En el humor, desgraciadamente este año perdimos al más grande seguramente, ¿no? A Manolo Vieira, que yo creo que era de las personas más aplaudidas en cualquier rincón del archipiélago, sí. Fuera la isla que fuere, y que hacía una defensa además en sus cuestiones de la canariedad y de nuestra forma especial de hablar el español, ¿no? No ser tampoco profundamente negativos, creo que tenemos elementos muy interesantes como los tienen otros pueblos, ¿eh? Si estás a Valencia, pues ellos tienen las bandas de música, que son un tema muy representativo de esa comunidad, o la paella y las fallas, ¿no? Bajo que tienen los personajes, sus deportes tradicionales y la lengua, por supuesto, una lengua ancestral y única, y encima una gastronomía, cada uno tiene sus condiciones, su identidad. No hacer más que hacer es preservarla más, ¿no? También una forma me parece hermosísima y tan valiosa como el castellano que claro, se habla. Y tú eso, Enrique, como lo... Sí, claro, estás viendo la parte más positiva del vaso, ¿no? Alguien me dijo una vez, dice, no, yo les digo, el vaso vacío, no, ¿cómo era? El vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? El medio, y me dice, no, lo importante es ver el vaso, ahí, ver el vaso, ¿viste? Otra cosa que luego, realmente estamos en un mundo muy globalizado, estamos perdiendo parte, por ejemplo, de nuestro dialecto, tanto en palabras que se pierden como el incremento del posotrismo entre los jóvenes, sobre todo, ¿no? Que escuchan seguramente hablar siempre en otros estándares, ¿no? Y no de la forma nuestra de hablar. Y luego, también a veces los complejos que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? Alguna gente todavía piensa que hablar canario es hablar. Esto es tan valioso, como digo, como el de Valladolid, que es muy apreciado, o mismo algunos maravillosas como el colombiano, por ejemplo, por ejemplo uno. Creo que todas son enriquecedoras, todas forman parte de un patrimonio de la humanidad, y creo que perderlas es un fracaso. Nos toca defenderlas y nos toca defenderlas sobre todo los canarios, ¿no? Sí, está claro. Enrique, pues nada, ¿qué te digo? Que ya se nos fue el tiempo. Otro día te llamo y seguimos hablando del asunto, ¿no? Seguro, pero ¿Perdona? Que hemos dejado seguro muchos temas. Ah, bueno, claro, pues eso es como cuando se encuentran dos amigos que no se habla siempre de todo, sino se va saliendo, ¿no? Va saliendo. De todas maneras, el tema ese que abres, que me parece muy interesante, el tema de lo que aún continúa y no continúa mal, y cómo podríamos defender esa historia dentro del mundo globalizado que tenemos ahora,
y con las nuevas, con la auténtica realidad que vivimos hoy en día, con la rapidez que se vive, cómo podemos mantener esa identidad, ¿no? Sí, yo creo que es obligación, además, por cierto, el propio Estatuto de Autonomía obliga a defender la identidad canaria y sus elementos constituyentes, y creo que eso es esencial, pero luego tenemos que seguir trabajando también en otras líneas, como hemos comentado antes, el tema para mí fundamental del territorio y del medio. Si no preservamos esta tierra, que estamos obligados a hacerlo para dejarla a las futuras generaciones, y luego otros elementos en que creo que debíamos estar muy preocupados, como son los vinculados a la equidad, ¿no? Seguimos teniendo niveles de pobreza y desigualdad muy altos, y que creo que una sociedad democrática debe aspirar a romper con esa dinámica donde unos pocos atesoran casi todo, y en cambio hay luego personas que se las pasan canutas todos los días. No se justifica, de luego. No, claro que no. Pues nada, Enrique, gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas, haber conversado un rato, y nada, eso se abre, ya lo dejamos abierto para otro día, que nos echamos otro cafecito virtual, claro. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima. Gracias, chao. Bueno, pues